días, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en su palabra y vamos a hacerlo después de haber cantado estas canciones que realmente nos hablan de mucha comunión con Dios, de mucha adoración y de estar en la casa de Dios. No podemos menos que concluir que es bueno estar en la casa de Dios y que es necesario estar en la casa de Dios. Y para eso vamos a hablar de la bondad del Padre Celestial para aquel que se ha ido lejos. Pero ese tal vez es un título principal, pero yo tengo otro título también, o como un subtítulo, un segundo título que me gustaría que quede como título de este sermón, y es Lejos pero muy amados. Y se lo doy de pista a los que suelen editar los videos, porque vamos a hablar de una historia muy, muy conocida y que yo vengo escuchando desde la escuela dominical, pero que nunca me deja de sorprender por las enseñanzas que arroja. Claro, porque el doctor Lucas describe muchos encuentros personales del Señor Jesús con distintas clases de gente, de todos los estirpes, de todas las clases sociales. Y en esta ocasión va a hablar el Señor Jesús, y por eso es tan rica la enseñanza, porque cada vez que habla el Señor Jesús, que es Dios, nos habla al corazón directo. Él tiene los manuales de fabricación nuestra, Él nos hizo, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso es tan rica la enseñanza de Lucas 15. Si me acompañan, vamos a abrir la Biblia en Lucas 15 para hablar de 3 parábolas. Vamos a avanzar rápido por amor al tiempo, pero vamos a leer desde el versículo 1 para que veamos el contexto. Dice San Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Como diciendo, qué vergüenza, se habrá visto tanta insolencia. Ellos creían que estaba mal. Y entonces Jesús sabe que los escribas y los fariseos estaban murmurando, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Medio que le estaba contestando, ¿no?, a la murmuración de los escribas y fariseos. Pero luego dice, en el versículo 8, en la parábola de la moneda perdida, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y les da otra parábola más, que es la más conocida, que es la del hijo pródigo. Y le dice también, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No ovejas, cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Claro, había hambre y la comida era para los humanos, para los cerdos, no para los humanos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: saquen el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, ese que veníamos engordando para fin de año, traigan el becerro gordo, y mátenlo, y vamos a comer y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí esta palabra muy conocida. Y lo más maravilloso del Señor Jesús es cómo elige los temas para el público que tiene. El Señor Jesús aquí tiene dos públicos muy diferentes entre sí. Publicanos y pecadores, hombres y mujeres. Seguramente los publicanos no, serían hombres, pero en pecadores se agrupa a hombres y mujeres que lo venían a escuchar al Señor Jesús, que seguramente no tenían ni idea de quién era Dios, ni mucho menos de Jesús, pero Él hablaba tan bien y tan directo al corazón que la gente lo venía a escuchar. Claro, los fariseos y los escribas eran gente de mucha letra, de mucho estudio. Los escribas, imagínense que escribían todo lo referente a la ley. Y los fariseos enseñaban la ley, eran maestros de la ley. Ellos pensaban en su autojustificación, que estaban muy cerca de Dios. Pero ¿saben qué? Estaban tan lejos como los publicanos y los pecadores. Solamente que ellos no lo sabían. Ninguno de los dos grupos sabía qué tan lejos estaba de Dios. Ni los publicanos y los pecadores, o al menos se sentirían lejos de Dios, pero no tenían idea cuánto. Y tampoco los escribas, y también los escribas y fariseos estaban lejos de Dios, pero todavía no se daban cuenta cuánto. Por eso el Señor Jesús les habla con una precisión quirúrgica, directo al corazón, para que impacten el corazón y entiendan el amor de Dios, dado que Él conoce nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, lo curioso aquí es que los fariseos y los escribas se quedan a escuchar. Claro, medio escandalizados, ¿no? Porque ellos no podían entender cómo Jesús se arrimaba a gente pecadora. Ellos pensaban que no eran pecadores y se creían más, porque ellos creían que como eran maestros de la ley y escribas, estaban libres de pecado y cerca de Dios, jamás lejos de Dios. ¿Cómo van a pensar eso? Yo soy un hijo de Dios, soy un verdadero hijo de Abraham, soy judío. ¿Cómo voy a estar lejos de Dios? Ahora, la primera parábola tiene que ver con ovejas, con un pastor y con salvación. La segunda parábola habla de una moneda perdida de mucho valor. Una dracma, evidentemente, era de mucho valor porque la vemos a la señora sacudiendo la casa, el polvo, barriendo todo, desesperada buscando esa dracma. Yo la verdad que al día de hoy no sé cuánto representa una dracma, pero supongo que debe ser mucha plata porque la buscaba mucho y debería ser de mucho valor. Y al final, tanto el pastor como la mujer hallan lo que estaban buscando, en el caso del pastor la oveja y la mujer la moneda, y se alegran y se regocijan y llaman a los demás para festejar. Y la tercera parábola es la del hijo pródigo, que leímos, que habla de un hijo que se va lejos y se pierde. O sea, una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. 3 parábolas, 3 que se pierden. Y usualmente las parábolas de Jesús se caracterizaban por tener una enseñanza central. Y hoy vamos a sacar esa enseñanza central a la luz de la Escritura
y con lo que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos va a proveer para poder reflexionar. Y ya tenemos una idea de qué consiste la historia que leímos, y yo no sé si todos son conscientes de la palabra pródigo. Yo me tomé el trabajo de buscarlo en el diccionario y dice: dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. Claro, ahora entendemos por qué le dicen la palabra del hijo pródigo, ¿verdad? Y tenemos tres personajes principales: el hijo menor, que reclama la herencia y se va; el hijo mayor, que se queda con la herencia repartida en su casa; y el papá de ambos, que claramente, en la manera que reacciona con cada hijo, muestra qué hay en su corazón tan bondadoso. Ahora, hablemos del hijo menor, que es muy valioso, como la moneda y como la oveja, porque es un hijo, y el hijo siempre es valioso. De acuerdo con la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio 21:17, podemos leer que los hijos recibían la herencia de su padre muerto, y el primogénito, o sea, el mayor, recibía 2/3 de la herencia, o sea, una herencia mayor que los demás hijos. Y en este caso, el hijo menor recibiría 1/3 de esa herencia, que es lo que reclama el hijo menor. Pero nos vamos a remontar a la época que pasó esto y el contexto cultural donde todo esto ocurre, para que veamos lo horripilante que fue ese pedido de este hijo menor, que pide la herencia de antemano. Era inconcebible en esa época, en la cultura de Medio Oriente, que un hijo, y sobre todo el menor, lo pase por arriba al mayor y tenga el atrevimiento de reclamar una herencia en vida del padre, porque era como decirle al padre: mira, la verdad, yo quisiera que ya estés muerto para tener mi herencia. Para mí vos ya estás muerto. Y semejante afrenta, hoy mismo nos dolería, ¿verdad? Que cualquiera de nuestros hijos diga: mira, yo no voy a esperar a que me muera. ¿Cuánta plata tenés? Repartime lo mío. Igual vamos a ser papá, vamos a ser hijos, pero yo me quiero ir a otro lado a gastar lo que me corresponde a mí. ¿Se imaginan que hasta hoy sería algo vergonzoso, verdad? Vergonzoso para el hijo, mucho más hiriente para el padre. Y vemos que el padre no ofrece ninguna objeción ni peros. El Señor Jesús nos relata esta parábola y dice que el padre reparte los bienes. Y vemos que después de unos días, el hijo, juntándolo todo, se va a una provincia apartada. Seguro lo convierte en efectivo, porque dice: después de unos días, todos esos bienes, él lo monetiza, lo pone en su cuenta de su billetera virtual, como haríamos hoy, lo pone en su cuenta bancaria, se llena una riñonera de plata y se va. Y se va lejos del amparo de su padre, lejos del amparo afectivo de su padre, del amparo económico de su padre. Pensemos que este hijo menor siempre vivió en la casa del padre. Era lo que hoy diríamos, era un nene de papá, era un nene de mamá. No tenía calle y se va lejos. De modo que él no tiene experiencia como administrador de bienes, mucho menos como de viajero solitario y errante, y se va de vago, y se va a la calle, con plata. Y él no tiene ni idea cómo administrar bienes fuera de la casa, sin supervisión ni autoridad sobre él. No tiene ni idea de cómo manejar y cómo va a manejar tentaciones y pasiones que él no conoce y que está a punto de conocer. Sin la familia que le diga: che, esto está mal, esto no lo tenés que hacer. Si vos haces eso, ofendés a Dios. Si vos haces esto, nos haces quedar mal a todos como familia. Vos no podés reflejar la imagen de Dios si haces esto. No lo tenía. Él decidió irse solo, lejos, muy lejos. Y claro, todo esto a nosotros nos daría que pensar, ¿verdad? Y hasta diría que nos acobardaría de irnos. No, al hijo pródigo hizo todo lo contrario. A él lo animó a irse. Así, a la aventura, con su inexperiencia, con los bríos de la juventud, sin pensar en nada más que controlarlo todo con plata
y conquistar el mundo. Y el Señor Jesús nos dice que se va a una provincia lejana. Ahora, cuando de pecar y estar por nuestra cuenta se trata, uno siempre prefiere irse lejos, donde nadie lo conozca. Tal vez porque le da vergüenza, porque sabe que lo que va a hacer no está bien, está mal. Y se va lejos y se va a un lugar, yo me lo imagino así, un lugar como si fuera la ciudad del pecado, Las Vegas, digamos, donde lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, como dice la frase, donde hay tanto pecado, tanta rienda suelta a los placeres del mundo, que todo el mundo te dice, está bien, quédate acá con nosotros. Y si sos un pecador y te gusta, está bien igual, porque a nosotros nos gusta. O sea, se va lejos para que nadie lo reconozca. Mira dónde se fue fulano. No, ahí nadie lo va a criticar ni lo va a juzgar, porque son todos pecadores. Van a esos lugares para pecar, para el deleite de la carne. Pero eso es mentira, que está bien, porque sea en Las Vegas, sea en Avellaneda, sea en Bariloche, sea en Salta o en Jujuy o en Tucumán, el pecado y las pasiones desordenadas son un escándalo en el cielo y Dios lo sabe y Dios lo ve. Y Pablo, si me acompañan, se lo dice en Gálatas. Miren lo que dice en Gálatas 6, del 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Dice así el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren qué claro que es el apóstol para darnos una idea lo mal que está el hijo pródigo al irse tan lejos. El hijo menor de esta historia seguramente nos representa a nosotros antes de venir a Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados. Pero también representa a todos aquellos hijos de Dios que, conociendo a Dios, también se van lejos y prefieren darle prioridad y rienda suelta a sus pasiones y su carne antes de quedarse al amparo amoroso de su Padre. Eso también muestra este ejemplo que da el Señor Jesús. Y claro, al principio el diablo te va a ofrecer de que el pecado es disfrutable, que es lindo, y te lo va a agrandar, pero no te va a decir el engaño de que eso ofende a Dios. Pero como al diablo no le importa, porque él quiere destruir a la máxima creación de Dios, que es el hombre, te va a engañar. El hijo pródigo en esta historia vio lo que él quería ver. No vio el mal que iba a cometer, vio lo lindo y lo disfrutable que era el pecado, pero no vio el anzuelo venenoso que se estaba tragando al final. Y esta historia nos habla de eso. La naturaleza pecaminosa del humano es tan fuerte, los deseos de la carne son tan intensos, que aún habiendo creído en Dios y estando en sus caminos, todos nos podemos deslizar cuando nos alejamos de Dios. Y no le damos la prioridad ni la autoridad a Dios. Nos gusta ser autónomos, nos encanta ser autosuficientes, como los fariseos, como los escribas. No nos gustan las restricciones, no nos gusta que nos pongan reglas. Aunque Dios mismo dice en su palabra, mis mandamientos no son gravosos, nosotros siempre le encontramos la vuelta para hacerlos gravosos. Y no nos gusta someternos a nadie, ni siquiera a Dios. Y rechazamos tener que rendir cuentas. Y por eso nunca nos reportamos. No nos reportamos, no nos gusta reportarnos. Esto es lo que le estaba pasando al hijo pródigo, que sin necesidades económicas en su casa, sin violencia doméstica, al amparo y al amor absoluto del Padre, decide irse lejos. Hoy, claro, con el diario del lunes, como decimos vulgarmente, lo entendemos perfectamente, pero al hijo pródigo le pareció mejor irse lejos que quedarse cerca de la casa del Padre. Ahora, él no piensa en el Padre, evidentemente no. Y el hijo se va lejos, pero ya estaba lejos, aún viviendo en la casa. Ella estaba lejos. Para tomar una determinación así, estaba muy lejos del Padre. Si no, no lo hubiera tomado.
sería irracional, hasta casi decir, que se va. ¿Con qué motivo se va? ¿Con motivos de rebeldía? Y vamos a aplicarle eso. Era un hijo contumaz y rebelde. ¿Saben lo que hacían en la antigüedad con un hijo contumaz y rebelde? Lo sacaban a la puerta de la ciudad y le decían al anciano y al consejo de ancianos: ¿sabes? No puedo hacer nada con mi hijo. No hay forma de controlarlo. Es contumaz y rebelde. Yo lo dejo para que ustedes le hablen y, bueno, y si el hijo no entraba en razón, moría apedreado. Así era de severa la sanción para un hijo contumaz y rebelde. Este padre le da los bienes que le corresponden al hijo y sin peros lo deja ir. Así de amante era este padre, que le dio libre albedrío al hijo, lo dejó elegir. ¿Vos querés elegir esto? ¿No querés estar bajo mi amparo? ¿No querés estar bajo mi amor? Yo no te voy a obligar. Esto te corresponde, yo lo sé. Yo todavía no me morí, pero vos sos mi hijo. Y le da, porque todo lo que tiene el padre es del hijo. Y siempre estuvo dispuesto a darle lo que era suyo. Y ¿saben qué? Dios nos quiere enseñar el amor maravilloso, verdadero, que es bidireccional, es ida y vuelta. Pero nosotros no lo vemos y a veces no correspondemos a Dios con el amor que Él nos da. Y tengamos seguro que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, porque Él entregó a su Hijo para que nosotros podamos vivir. Pero este joven no lo entendió y se fue lejos. Pero claro, como leímos, se gasta todo en esa provincia apartada y empezó a faltarle. Claro, está todo bien cuando hay plata, cuando no hay plata está todo mal. Y le empezó a faltar. Y sobre todo le empezó a faltar no solo para comprar ropa, sino para comer, que es lo peor. Y conoce a alguien que le da trabajo, pero él tiene una crisis económica y moral y una decadencia tan baja que termina apacentando cerdos, animales inmundos, según la ley de Moisés, dada por Dios en el desierto. Y él es judío. Imagínense cuando Jesús cuenta esta imagen, esta alegoría, delante de fariseos y escribas. ¿Cómo que un judío termina apacentando cerdos? Jesús, ¿qué estás diciendo? No solamente come con pecadores y con publicanos, encima hace que uno de nosotros, judíos, apaciente cerdos. Pero Jesús les está mostrando, tanto escribas y fariseos, cómo es la decadencia humana cuando le damos rienda suelta al pecado. Cómo podemos deslizarnos tanto que aún teniendo la premisa de que ese animal como judío es inmundo, el cerdo es inmundo, no podés estar cerca de cerdos y mucho menos pretender comer lo que comen, la porquería que comen los cerdos, porque porquería viene de los puercos. La porquería es lo que alimenta a un puerco. De ahí viene la palabra porquería, si le quieren buscar un origen. Y este joven judío tiene una decadencia económica, pero una decadencia moral. Baja a tal punto que él anhela comer la porquería de los cerdos, las algarrobas, todas mohosas de los cerdos, pero nadie le da. Nadie le da. Y él tampoco por vergüenza se animaría a pedirla, porque dice, mirá dónde estoy. Mirá dónde estoy. Si me acompañan a Tito 3:3, miren lo que dice el apóstol Pablo. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, como el hijo pródigo, extraviados, como el hijo pródigo, esclavos de concupiscencias, como el hijo pródigo, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Así estábamos nosotros como el hijo pródigo. Nos lo recuerda Pablo. Qué bancarrota moral y económica tenía él, que termina así, ¿verdad? El pecado es un amo cruel. Cuando somos esclavos del pecado y nos degrada, nos humilla, nos consume, nos deja en bancarrota moral. No se puede vivir así, arruinados. Y claro, ¿por qué no vemos esto? El que no tiene a Dios no lo ve simplemente porque no tiene el Espíritu Santo y no puede procesar lo grave que es. No conoce a Dios.
Pero el que conoce a Dios tampoco puede ver lo degradante que es el pecado, porque aún teniendo el Espíritu Santo dentro, porque es un hijo de Dios, lo tiene chiquitito así y no le da lugar. Claro, entonces no hay un contraste, no hay una medida de comparación de qué es bueno y qué es malo. Entonces el pecado nos parece bueno, aún siendo hijos de Dios. Y no es bueno para nada, no es bueno para nada. Pero no lo podemos ver, ¿por qué? Porque no estamos cerca del Padre, porque no estamos cerca de Dios. Estamos, como el hijo pródigo, lejos. Y cuando estamos lejos, no podemos ver la luz. ¿La luz de quién? De Dios, porque Dios es luz, y lo dice la Biblia. Pero como estamos lejos, estamos en oscuridad, y estamos lejos de la luz, y de la luz admirable de Jesús. Él se fue lejos y muy lejos. Y puede ser que en esta mañana alguien esté muy lejos y no sepa, o al menos no esté consciente de eso, como el hijo pródigo. Pero la parábola nos invita a volver en sí, como el hijo pródigo. Se ve que el hijo pródigo estaba tan en no, como el desmayado que está en no, está en off, que tuvo que volver en sí. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 18 que leímos cuando él vuelve en sí? Y él se da cuenta dónde está. Él reflexiona porque vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre, todos los que trabajan ahí, todos los jornaleros, tienen abundancia de pan. Y yo acá me muero de hambre. O sea, ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo caí tan bajo? Bueno, te lo vas a preguntar cuando caigas tan bajo en tu pecado, porque el pecado hace eso. Te hace caer tan bajo que cuando estás en el fondo y quebraste, recién ahí te das cuenta. Y la parábola esta nos habla a todos para que no nos pase. Para vos que no conoces a Dios, para que vengas a Dios y a Jesús. Para que no te pase eso de estar en bancarrota moral, ni hablar de la económica. Ahora, llega el versículo 18 y él toma conciencia, pero todavía no se arrepiente, porque él admite que estuvo mal. Él dice, no, yo lo tengo que arreglar esto. Cambia de actitud. Y entiende que pecó. Y entiende que ya no es ni siquiera digno de ser un hijo. Aunque el padre lo considere hijo, dice la porción que leímos. Y ahora le va a pedir que lo haga como uno de los jornaleros. O sea, que lo haga menos que un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo es esclavo y punto. Está en la casa, está bajo techo, no se moja, tiene hasta una cama, tiene su vianda de comida y tiene su mantención que le da el amo. Cuando es un amo bueno, obviamente. Había amos que lo único que darle era azotes y latigazos, pero en caso de que y creemos que este es un amo muy bueno, es un padre muy bueno, lo tenía bien al esclavo. Pero al jornalero, como la palabra dice, jornal, laburaba por día, se le pagaba por día, pero la comida y el viático te lo pagás vos. O sea, yo te pago el día, con tu plata vos haces lo que quieras. Entonces, eran menos. Y el hijo dice, yo merezco ser menos que esto. Yo quiero ser como un jornalero. Me siento tan mal e indigno. Y llega el versículo 20. Y con él el verdadero cambio y el verdadero arrepentimiento. Dice en el versículo 20 que se levanta y va a su padre. La acción de levantarse e ir al padre ya no es tan lejana, sino de cercanía. Ya no quiere estar lejos, ahora quiere estar cerca. Él se da cuenta que sin el Padre no es nada, que sin el amor del Padre está perdido y extraviado. Y vuelve y demuestra que está arrepentido y que está convertido. El término militar de conversión es que si antes ibas para allá, ahora vas para allá, al otro lado. El hijo pródigo ahora está convertido. Tiene noción de lo que hizo, tiene noción del pecado que cometió y cambia de actitud. Y se va y pega la vuelta para su casa. Y él no va pensando, bueno, ahora cuando llegue y le voy a decir a papá, si sabes papá, yo soy joven, ¿viste? Y cuando uno es joven no piensa lo que hace. ¿Qué va a hacer? No se le puede hacer otra cosa. ¿Qué más vuelta le vamos a dar? Yo merezco un castigo, pero ¿habrá forma de aminorar el castigo? No.
el hijo pródigo no está pensando en esto. Él está pensando que ni siquiera es digno de ser un hijo. Y cuando está cerca del Padre en su corazón, ya no piensa que el Padre lo va a aceptar. Va a buscar el perdón y el amor del Padre, sin mérito alguno de su parte. Y así como estaba, con la ropa hecha harapos, ropa sucia, pega la vuelta a su casa y es la imagen correcta de lo que le pasa a alguien cuando vive en la degradación del pecado. Así nos deja el pecado, hecho harapos, todos sucios. Y no podemos reflejar la imagen de Dios. Si hay algo que Dios puso en nosotros, además de eternidad, es el privilegio de poder ser la imagen de Dios, para que el mundo vea de quiénes somos hijos. Pero ¿cómo vamos a ser hijos si estamos todos sucios, harapientos? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Vos sos hijo de Dios y andás así? ¿Todo sucio, todo harapiento? ¿Impresentable como un croto? No, déjame así. Yo prefiero estar así antes de vivir como vivís vos. ¿Cuántas veces escuchamos con dolor una palabra así, verdad? Y en el versículo 20 vemos al hijo pródigo cambiado de actitud. El padre, a pesar de que el hijo lo despreció y lo avergonzó y lo abandonó, lo ve a lo lejos y tiene misericordia. Y no piensa, ahí viene otra vez, seguro que se le acabó la plata. Claro, está quebrado y como los hijos siempre te llaman cuando necesitan plata, este viene a pedir plata de vuelta. Y bueno, y le voy a tener que dar así, mi hijo. No, el padre no dijo eso. No dijo eso. Eso haríamos nosotros los padres. Yo no sé ustedes, pero hay algo que a los padres nos gusta, y mucho, y lo digo como padre, que es besar a nuestros hijos. En la frente, en la mejilla, en la nariz. Hay tantas formas de besar a un hijo. Pero nos hace cercanos al hijo, nos hace tener comunión con el hijo, esa acción. Antes de acostarse, lo saludás. Cuando se va a levantar, en vez de decir, arriba, ¡tada! No, le hace un beso en la frente. Y le dice, vamos, que ya es tarde. Qué diferencia, ¿verdad? A mí en la colimba me despertaban a silbatazos y a los cuerpazos y nos tiraban del tercer piso de la cama de arriba y nos hacíamos bolsa contra el piso. Ese era nuestro despertar. Ahí no había un padre amoroso que nos despertara, ni que nos besara. Nuestro sargento no nos quería besar. Y este es un padre amoroso que lo ve de lejos al hijo y dice, ese es mi hijo. A ver, me voy a poner los anteojos. Ese es mi hijo. Pero mira cómo está. Pero ese es mi hijo, yo lo conozco. Y sale corriendo. En esa época los padres usaban túnicas. Imagínate el padre arriesgándose a enredarse con la túnica y caerse de bruces y romperse la nariz contra el piso. Él se levanta la túnica y sale corriendo al encuentro de su hijo. Al hijo que lo humilló, al hijo que lo hizo quedar mal, al hijo que lo despreció y que le dijo, vos para mí estás muerto. Dame la plata que me corresponde. No importa, ese es mi hijo. Y va y se tira al cuello del hijo, así sucio como está, no le dijo, no, si no te pegas una ducha, yo a vos ni te toco con un palo. No, se colgó del cuello del hijo y lo besó. Y ese beso del padre, según Spurgeon, y quiero terminar con esta reflexión, con una imagen que nos da Spurgeon, de 7 besos, según él. Es un solo beso, pero son como 7. ¿Por qué? Porque en ese beso, si vamos al primer beso, nos habla de amor incondicional, sin explicaciones, no hay frialdad ni reproches, hay solo ternura y amor puro con aceptación. En segundo lugar, ese beso nos da la idea de perdón total. Lo besa, lo perdona, antes que el hijo termine o empiece su confesión. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. No le dio tiempo, se colgó del cuello, dice el Señor Jesús, y lo besó. Y arrepentimiento muestra esta imagen, perdón total, por entender el arrepentimiento, que solo el Padre y nuestro Padre Dios nos puede conceder y nos puede leer en un corazón contrito y humillado. El Hijo muestra perdón inmediato, arrepentimiento, y el Padre le da perdón inmediato. No dice, bueno, anda para casa que la noche hablamos y vemos si te portás bien en la semana y de acá a un par de años vamos a ver si levantás el puntaje. No.
No, esto no es lo que pasa. No hay condiciones. El hijo no tenía méritos y el padre lo perdona igual, como nosotros cuando fuimos perdonados. Y Dios no tenía ninguna obligación de perdonarnos, ya que nosotros matamos a su hijo en la cruz. ¿Qué obligación tenía Dios? ¿Qué nos debe Dios? Nada. Él dio a su hijo por nosotros. El Padre amoroso que nosotros tenemos dio a su propio hijo por nosotros. Y nuestros pecados llevaron a la cruz a su Hijo amado y murió por nuestra culpa. En tercer lugar, ese beso nos habla de reconciliación. No solo lo perdona, lo recibe otra vez como hijo. Aunque él se sienta indigno de ser llamado hijo, se restaura la relación y ya no hay distancia, ya no hay lejanía. Se echa sobre su cuello y lo besa. Hay cercanía. Ese beso nos habla de restauración. Como cuarto, ese hijo venía degradado por el pecado, sucia sus vestiduras y su carne y su alma por el pecado. Y marca un momento de restitución total. Manda que le traigan ropa nueva, la mejor ropa. No ropa de segunda mano que conseguiste en una feria americana que ya no le sirve a nadie. No, la mejor ropa, la mejor vestidura para vestir de vuelta a ese hijo que viene todo sucio, harapiento. La mejor ropa. Y le pongan un anillo en su dedo, como señal de autoridad, de que, claro, había perdido esa autoridad por el pecar, porque cuando vos pecás, perdés autoridad. Si vos pecás, ¿a quién le vas a decir, che, no hagas eso, que es pecado? Y el otro te va a mirar, ¿y vos con qué autoridad me vas a decir si vos también estás pecando? ¿Ves cómo te arruina el pecado? ¿Ves cómo te deja sin palabras el pecado? No podés vivir pecando. No podemos vivir pecando. Y el padre le da un anillo, otra vez, señal de autoridad, de que la había perdido. Y lo hace de vuelta al príncipe. Y le da sandalias. Mirá lo que le da. Otra vez calzado. Manda que le den calzado. Porque solo los hijos usan calzado. Solo los hijos usan sandalias. ¿Sabes? Los esclavos andan descalzos. Y en la cultura de ese tiempo, y tal vez hasta en esta cultura, tener sandalias les hacía saber a todos que vos perteneces a una casa, a la casa de tu padre. Como quinto, ese beso habla de aceptación. El padre lo recibe como está, sucio, arruinado, sin nada que ofrecer, inmundo. No le exige que se limpie, se echa sobre su cuello y lo besa. Sexto, ese beso nos habla de regocijo y mucho gozo. Expresa alegría. Este es mi hijo que estaba muerto en delitos y pecados y ahora vive. Y se había perdido en el lodo del pecar y ahora es hallado. Hay mucho para celebrar. Está tan contento que manda matar un becerro gordo para que todos coman y festejen con él. Séptimo y último, este beso habla de seguridad. Ya nadie te puede condenar, ya nadie te puede señalar. Yo te perdoné, vos sos mi hijo. Yo te redimí, mío eres tú, dice. Ya no tiene de qué dudar el hijo. Está salvo, seguro en casa. Nadie lo va a arrebatar de las manos de su padre. Él confirma que pertenece a esa casa. Miren cuánto encierra ese beso del Padre. Jesús dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, por un hijo que vuelve a casa. Es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, ya sea que no conozcas a Jesús y en esta mañana puedes conocerlo, y ya sea que tengas a Jesús, pero estés en pecado. El Padre te quiere perdonar y te quiere admitir de vuelta en su casa con la abundancia y el cuidado que solo un Padre amoroso como Dios nos puede dar. Si todavía no entendiste, léelo de vuelta. Si todavía no sos de la casa de Dios, no pierdas la oportunidad que Dios siempre da a los hijos que están lejos y se arrepienten. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios, hermanos. Gracias por la palabra que hemos compartido. La hora ya ha avanzado. Simplemente recordar dos cositas. Primero, lo que nos decía Norberto sobre la importancia de volver. Cuando uno se toma algún rumbo en la vida, después cuesta desandarlo. Bueno, aquí hay un ejemplo del valor de recapacitar y volver. Dios nos ayuda, hermanos. Tal vez hemos tomado alguna decisión equivocada, hay unas cosas que no nos son propicias y tal vez sea necesario, como este hombre de la historia, recapacitar y volver. El Señor, como aquel padre, está esperando
y buscándonos para que volvamos y transitemos otra vez por el camino que Él nos ha fijado. Ponemos de pie, oramos y nos vamos a casa en este día domingo. Gracias, Padre, por haber tenido la oportunidad de escuchar tu palabra. Hemos leído pasajes hermosos en la Escritura que nos llaman a pensar en la necesidad del corazón y en la necesidad de volver de malas decisiones tal vez, de malos caminos. Señor, que tú nos ayudes a apreciar el estar en tu casa. No hay mejor lugar para tus hijos que la casa del Padre. Danos sabiduría, Señor, para estar en tu casa cada vez que tengamos oportunidad. Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones para que nos apropiemos del mensaje y te honremos con decisiones adecuadas, no dejando la casa del Padre. Bendícenos, Padre, oramos a ti con gratitud y pedimos que nos acompañes en nuestros hogares en este mediodía. Gracias por estar aquí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos gracias, buenos días y que Dios les bendiga.